predicar, enseñar, deseamos ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué tal si allí donde está inclina su cabecita? Oramos al Señor y le suplicamos que nos ayude, que su Espíritu Santo nos conduzca en estas aguas poderosas de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te alabo, te glorifico, te exalto, Señor, te bendigo por tanto amor, por tanta misericordia para con nosotros. Gracias por este nuevo día, Señor, que podemos contemplar tu rostro, que podemos indagar, Señor, en tu presencia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor amado, a poder entrar a tu presencia, Señor, que esas aguas del Espíritu, Dios mío, puedan ser agitadas en este lugar y que podamos entrar por ellas, navegar en ellas, Señor. Danos la sabiduría, danos la inteligencia, danos la revelación de tu palabra que solamente puede venir de ti y de nadie más, Señor. Enséñanos a ser entrenados, capacitados, catartizados, porque tu palabra dice, Señor, que Jesucristo ha sido retenido en los cielos hasta que todas las cosas sean restauradas. Y el mover profético es algo que tiene que ser restaurado en tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos indagar acerca de lo profético y acudimos a tu Espíritu Santo para que nos enseñe, porque Él es nuestro ayo, nuestro maestro. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos depositamos este tiempo, creyendo que tú tienes el control de todas las cosas y que la sabiduría únicamente viene de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yo quiero, hermanos, empezar leyendo este texto bíblico allí en la Biblia de las Américas. Yo sé que de repente usted ya lo conoce, pero cuán importante es saber que el mover profético dentro de la iglesia es algo que tiene que seguir fluyendo con toda libertad. Y todos nosotros estamos llamados a ser como imbuidos en esa unción. La unción profética es para toda la iglesia. Es para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, para los hombres y para las mujeres. El Señor no dejó un régimen, no dejó parámetros en cuanto a eso. En cuanto a la unción profética, yo quiero moverme en ese tema, lo que tiene que ver con la unción profética, porque hay una unción profética, hay un don profético y hay un ministerio profético, pero yo quiero basarme en la unción profética que debe de imbuir a la iglesia, que debe de meter totalmente, incluir a todos podemos entrar en esa unción. Ahora, la Biblia dice que el espíritu de la profecía es Cristo el Señor. Si Cristo está en nuestras reuniones, de seguro que va a haber una unción profética. ¿Cuántos dicen amén? De seguro que tiene que estar, no tenemos por qué dudarlo, tenemos que creerlo en nuestro corazón. Es así que el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios capítulo 14 verso 1, él menciona algo. La Reina Valera del 60 dice seguid, pero el apóstol Pablo también en esta versión la vemos que dice procurad. Procurad es buscar, indagar, como que acelerarse en querer alcanzar algo como una meta. Y dice procurad alcanzar el amor. Mire cuán importante es eso. Procurad alcanzar el amor. Y luego dice, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Pero lo primero es muy importante. Diga conmigo, lo primero es importante. Y lo primero es el amor. Procurad, seguid, alcanzar, porque un don sin amor, hermano, nos lleva a la destrucción. Cuando no hay amor en la persona, cuando en el cristiano no hay ese deseo de alcanzar ese amor, el don que tiene puede ser usado como un arma de fuego para dañar la iglesia. Pero cuando hay amor, yo voy a sentirme motivada en ser un instrumento de Dios para dar una palabra a un hermano que necesita una respuesta. Me voy a poner como un instrumento, como un vaso. Le voy a decir, Señor, aquí está mi vaso. Usa mi vaso por amor a mis hermanos, Señor. Hay algún hermano que ha venido cargado, que ha venido con dificultades, pero yo quiero que tú uses mi vaso para poder dar una respuesta, para poder dar una palabra,
palabra para poder dar una, de repente, ¿verdad? Ser aquella respuesta que alguien está necesitando. Y sobre todo dice, desead ardientemente. Entonces ahí viene algo más. Cuando dice desea, está diciendo como que apasionate por el don que quieres. Está bien, queremos ser perfeccionados en el amor. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados en el amor? Hay que alcanzar la perfección en el amor. Y eso, ¿cómo es? En cada momento cuando alguien te pisa un callo, decimos nosotros, ¿verdad? O te pisa el pie y tú, en vez de dar un grito de esos de coraje, ¿verdad? Tú lo que dices, aleluya, gloria a Dios, hermano, yo te amo. Te estoy hablando de una manera figurada, ¿verdad? Cuando hay problemas dentro de la iglesia, como que en esos problemas el Señor te está perfeccionando para que tú ames y no odies. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo segundo dice, los dones hay que desearlos. Si yo no deseo nada, no vendrá nada. Pero si yo deseo, me apasiono, si yo quiero profetizar, me voy a poner en la brecha, me voy a poner, ¿verdad?, delante del Señor. Señor, úsame, usa mi boca, porque deseo, tengo pasión por eso. Y eso es muy importante, apasionarse. Y luego dice específicamente, ¿verdad? Sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque es necesario que de repente el que habla en lenguas no puede edificar con las lenguas que tiene. Necesitamos el mensaje. Necesitamos el mensaje de esas lenguas. Necesitamos el mensaje de Dios. Recuerde que en el tiempo antiguo el profeta era encargado de hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Esa era la tarea. El mover profético tiene esa característica. El sacerdote ministra a Dios. El rey gobernaba al pueblo. Pero en cambio el profeta era el que hacía volver el corazón del pueblo hacia Dios. Esa es la meta. Entonces el Señor está interesado en que se levante gente que diga, así dice el Señor, que le preste su boca y que traiga el mensaje completo a ese tiempo, porque de que todavía Dios habla, Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, viendo todo esto, usted conoce que Joel nos da un parámetro, ¿verdad? Muy importante. Cuando el Señor está hablando en Joel, está diciendo en el verso 28 del capítulo 2, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. Entonces yo me quiero enfocar en esto. Nuestra carne muchas veces es el enemigo que no nos deja fluir en el campo profético. Nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones. ¿Y qué dice el Señor? Necesito derramar. El Señor quiere como hacer fluir. Mire, es una experiencia poderosa que Dios quiere que tengamos. Necesitamos pedirle al Señor el Espíritu Santo. Derramaré. Y cuando habla de derramar, no dice por goteo. Está hablando de una fluidez de Dios. El Señor está interesado en que su pueblo sea totalmente alcanzado por los torrentes de las aguas del Espíritu. Y cuando eso ocurra, van a venir profecías, van a venir sueños y van a venir visiones. Esto nos habla de que el mover profético tiene dentro de sí otros moveres importantes. La profecía, cuando llega a una casa, cuando llega a una iglesia, es como que destapa muchas cosas proféticas. Se destapa los sueños, se destapan las visiones, la intercesión profética. También hay una fluidez en la alabanza profética. Junto con eso viene, cuando hay una casa profética, todo lo que se hace en esa casa cobra sentido espiritual. Hay un ejército formado. La gente sabe cuando da una palabra. La gente sabe que su palabra tiene poder, y la gente que está recibiendo la palabra en sus asientos, por cuanto hay una unción profética en la casa, la recibe, la cree, la valora, la atesora en su corazón, y como cree le es hecho. Mire cuán importante es eso. Entonces la profecía en sí puede darnos sueños proféticos, visiones proféticas, una alabanza profética, una intercesión profética. Porque dentro de la profecía, de ese poder de Dios, el Señor quiere revelar cosas, traer cosas que están en lo secreto, quitarles el velo y decir, toma, te las entrego. Eso es revelación de Dios.
Dios está interesado en que nosotros vayamos más allá del lugar santo. Se recuerda que en el lugar santo había una cortina que tapaba el lugar santísimo. Entonces lo que hace el Señor es que te quita la cubierta para que veas un poco más. Pero eso demanda que nuestra carne saboree el poder del Espíritu Santo. Entregarle nuestros deseos al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento. ¿Cuántos levantan sus manos y le dicen al Señor: yo quiero ser un instrumento? ¿Cuántos dicen amén? Mire, algo muy importante que yo veía así sencillamente, este es un mensaje muy sencillo. Génesis capítulo 1 verso 2 dice: ¿dónde se mueve el Espíritu Santo? Porque el Señor dice: y derramaré de mi espíritu. Necesitamos que el Espíritu Santo visite nuestra carne. Llámese emociones, llámese pasiones, llámese todo nuestro deseo interno, que lo visite urgentemente. Porque de lo contrario vamos a estar hablando cosas mezcladas de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. Y aunque Dios pueda traer una palabra, sale contaminada en nuestra alma. Pero ya la vamos a ver. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre las aguas. Entonces necesitamos que el Señor venga sobre nosotros de una manera poderosa. Tengamos aguas. ¿Qué es el agua? La palabra. Si alguien quiere profetizar en la iglesia y quiere ser un canal de bendición, tiene que leer la palabra. Porque el Señor lo que hace es como el estanque de Siloé, que al agitarse las aguas se recibía el milagro, ¿sí o no? El estanque del enviado. Se agitaban las aguas y entonces había el milagro. Que el Señor vente un estanque de aguas vivas. Que cuando venga la presencia de Dios en medio de la adoración, agite esas aguas y de esas aguas saque y te dé una palabra. Porque de la misma palabra en este tiempo nosotros profetizamos. ¿Sí o no? Pero si no hay palabra, vamos a estar inventando cosas. Aunque haya un mover de Dios, pero lo que se saque no va a ser coherente a lo que dice la palabra, o van a ser buenos deseos de la hermana Juanita, pero no el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Espíritu de Dios, ¿qué necesita? Aguas. ¿Qué hay que hacer? Leer la palabra. Lea la palabra, sumérjase en la palabra, que allí el Señor obrará de una manera poderosa y sacará una palabra también poderosa para que alcance a aquel que la necesita. ¿Cuántos dicen amén? Sí me estoy haciendo entender, ¿verdad? Ok, mire usted, algo que yo podía ver en primer libro de Samuel 10:5. Me encanta este ejemplo de ponerlo, porque allí encontramos a Saúl. Porque lo que necesita el Señor es aguas para moverse. Pero también miremos lo que necesita. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, ¿qué había? Salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Hasta aquí, todos esos instrumentos, ¿de qué nos habla? De alabanza. Nos habla del fluir de la alabanza. Va a haber un mover profético. La alabanza tiene que estar totalmente como que direccionada hacia entenderle el mover de Dios. Cuando hay una alabanza que entiende el mover de Dios, se abre una puerta poderosa de lo profético. Ahora mire usted, el verso 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. ¿A quién le dicen esto? A Saúl. ¿Después de qué? Del mover de la alabanza. Después de un mover profético de alabanza, después de que los instrumentos entonen con poder, vendrá la unción, crear una atmósfera en la iglesia, una atmósfera profética en medio de la alabanza. También va a hacer que otros profeticen. Porque estamos hablando de una unción profética, de una unción en medio de la iglesia, y eso va a manifestarse. Y yo creo que en esta casa va a manifestarse aún mayormente esa unción profética. ¿Cuántos lo creen conmigo?
Ahora, mire, la unción profética, pero Lucas capítulo 1, verso 67. Dice la Biblia, hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y Zacarías, su padre, hablando del padre de Juan, ¿verdad? Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, profetizó. Yo no quería poner el verso siguiente, porque el verso siguiente habla cuál fue la profecía que estaba unida con declaración de alabanza. Pero lo que sí me interesó es que Zacarías había estado mudo. ¿Por qué había estado mudo? Porque no creyó. Cuando vino el ángel y él estaba, ¿verdad? En su orden sacerdotal, presentándose delante de Dios, quemando el incienso, viene el ángel y le dice que le iba a dar un hijo y él no lo cree. Y entonces el ángel Gabriel le dice, por cuanto no creíste, quedarás, ¿qué cosa? Mudo. No hablarás. Pero cuando viene en algún momento dado, ya estaban preguntándole cómo se iba a llamar aquel niño que había nacido, y la madre dice, se llamará Juan. Y luego viene también Zacarías y no podía hablar y escribe en tablillas el nombre de su hijo. Apenas lo escribe, se suelta la lengua. Y quiere decir que la fe es necesaria. Si yo tengo fe, mi lengua se va a soltar. Pero si soy incrédulo, soy incrédula, la palabra, y usted verá, hermanitas, que luego del servicio, ay, hermanita, viera que el Señor me habló y yo tenía lo mismo que usted profetizó. Pero ¿por qué no lo dijo? Porque no creyó en su momento. El Señor nos va a dar una medida de fe para que cuando escuchemos la voz del Señor, como el Señor te esté sacando y agitando las aguas dentro de ti, tú creas que es Dios y puedas lanzar la palabra con toda veracidad, con toda libertad, porque el Señor quiere dar un mensaje a la iglesia. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? El Señor quiere instrumentos, pero tienen que creer. Zacarías le fue soltada la lengua, dice el verso 64. Al momento fue abierta su boca. Mire, que hoy su boca se suelte, que hoy su boca se hable para profetizar. Diga al que tiene a su lado, que hoy tu boca se abra, que hoy tu lengua se suelte, pero para profetizar. Para profetizar. Para ninguna otra cosa más, sino para profetizar. Aleluya. Mire, dentro de lo profético, yo quería correr con esto. Dentro de lo profético hay un mover más abundante, como lo decía al inicio, y yo creo esto. Lo creo porque lo he experimentado en mi vida, en la iglesia, y porque creo que nuestro Dios es un Dios que tiene secretos, y cuando uno quiere de Él, Él los abre. Él abre tesoros. Cuando alguien está interesado, el Señor no se reserva nada. El Señor va abriendo y de acuerdo a tu medida. Ese fue el peligro de Eva. Eva quería que la serpiente le enseñara y se dejó enseñar por la serpiente. Cuando el Señor le decía, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, no era porque Dios era mezquino con ellos, sino porque todavía no estás preparado, no estás preparada para toda la información que tengo que darte. Espérate un momento más. Pero ¿qué hizo Eva? Quiso la enseñanza de la serpiente, la ciencia del bien y del mal, así. Y tanta información la hizo autodependiente. Se independizó ella misma. Y dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que nosotros sepamos. Pero esa información la dejó desnuda, sin cobertura de Dios. Y cuando hay gente que quiere así las cosas, sin la enseñanza, sin la instrucción de alguien, puede quedar desnudo, sin cobertura, y puede estar profetizando cosas que Dios no lo mandó. ¿Es aquí? Entonces eso es muy importante entenderlo.
Ahora, el mover profético, cuando hay un mover profético, y yo sé que eso se va a despertar en esta iglesia de una manera poderosa. Cuando hay un mover profético, aparte que digamos, así dice el Señor, va a haber gente con sueños proféticos, gente que va a tener sueños y de repente va a decir, no entiendo este sueño, pero luego de un tiempo dice, el Señor me anunció hace 2 meses en un sueño y ahora veo cumplido lo que Él me dijo. Un sueño profético. El Señor va a dar visiones proféticas. Gente que en algún momento dado va a tener una visión clara. Yo creo que eso sí no lo he tenido en experiencias, pero sí he visto gente que me ha dicho, en este momento acabo de tener una visión. La visión, por ejemplo, de Pedro. Pedro estaba allí, tuvo una visión de aquellos animales y el Señor le dice, Pedro, mata y come. La visión que le estaba entregando a él era la visión también que estaba recibiendo Cornelio en su casa, cuando le decía que un ángel le decía claramente, tus limosnas, tus ofrendas han sido aceptadas. Anda y busca un hombre que se llama Pedro, él va a orar por ti y vas a recibir el Espíritu Santo. Son visiones de Dios. Dios habla también a través de visiones proféticas. Pero también mire usted, la intercesión profética es necesaria dentro de la casa. Cuando hay una unción profética, hermano, también cae. La intercesión del pueblo ya no es igual. Ya pasa de la oración muy básica a una intercesión poderosa de guerra espiritual. Y está declarando, está soltando la palabra, está dando, ¿verdad?, el mensaje que el Señor le inclusive está hablando, hermano, de una manera poderosa. ¿Por qué le digo? Porque hay declaraciones que vienen de la boca de Dios y las pone en tu boca para que tú las pronuncies. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, también hay una alabanza profética. Pero mire, en cuanto a la profecía, usted ya sabe cómo se mueve esa unción profética dentro de la iglesia. Pero Génesis 3:9 dice la Biblia, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces soñó José un sueño, ¿verdad? Pero ¿a quién le llegó la interpretación? Al padre. Él no tenía la interpretación. Entonces hay gente que sueña y que va a soñar no en la iglesia, ni en el culto, ni en esta hora, por si acaso. Pero hay gente que va a tener sueños de Dios. Mire, los sueños de Dios, hablando de lo profético, hablando de no sueños en que yo quiero esa meta, tengo un propósito. No, estoy hablando de aquel momento en que Dios te revela cosas y cuando tú estás durmiendo en tu cama el Señor te visita y de repente tú no eres de los que sueñas, pero sales soñando algo poderoso que tú no lo entiendes. Mire, algo que tenía José es que José fue pasando, ¿verdad?, el proceso, y en su madurez, juntamente con el de tener sueños, que eso era una bendición, estaba soñando su destino, estaba soñando lo que iba a pasar con él, estaba soñando lo que vendría sobre él después de un buen tiempo de prueba. El Señor lo preparó en sueños. No, mire, que Dios no le muestra ni siquiera ni la aflicción que iba a pasar, le muestra ese el sueño, su final, porque Dios es un Dios bueno y misericordioso. Él nunca te estresa con sueños, ¿verdad? Nunca te está como que recriminando cosas allí, sino que si te las muestra es para que tú alcances libertad, pero para que también tú veas que hay un final dichoso para todos aquellos que buscan y aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay un final dichoso. Este final lo mostró el Señor. José tenía el don profético de sueños, estaba viendo su futuro, pero le faltaba interpretarlos. No sabía él. Pero mire lo que dice la Biblia en Génesis 23. Otro que tuvo un sueño, que fue Abimelec. Pero lo que yo quiero remarcar es esto: pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche. Vino Abimelec. Abimelec era filisteo. Pero el Señor le reveló un sueño. Y yo lo que quiero marcar es esto: que Dios vino, que el Señor te visite en las noches trayendo un sueño de Él y que marque tu vida o la vida de tu familia o la vida de otros.
Que Dios venga, cero pesadillas. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí, deje de ver películas de terror. Antes de dormir, buena película de terror. ¿Cuántas horas? 2, 3 horas ministrados bajo la unción de un terrorífico allí. Se levanta, termina soñando con la bestia o con que Chucky lo persigue. Y luego viene: pastora, yo soñé que venía este monstruo y atacaba la iglesia. ¿Qué viste ayer? Una película de terror. Entonces era a ti que te quería buscar. Entonces, el asunto es que Dios viene en sueños. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, que se abra un tiempo hermoso para tener los sueños de Dios. Que Dios venga a mis sueños. Por eso hay que cerrarle la puerta a la inmoralidad. Porque también en la noche visita Lilith. ¿Quién es Lilith? El espíritu nocturno. Los incubos y los sucubos. Esas pesadillas en la noche, eso tiene que acabar. Hay que cerrarle la puerta a Lilith y a todo espíritu nocturno. Dice que el lazo del cazador está siempre buscando un alma donde cazar. Y en la noche nosotros estamos, hermano, totalmente como que reposados, sin defensa. Y el enemigo busca cómo meterse en tus sueños para marcarte la vida, para dañarte, para despertarte deseos. Pero qué bueno es que hay que orar antes de dormir. Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Decir: yo me acosté y dormí, despertar porque Jehová me sustentaba. Necesito pedir el sustento de Dios en medio de mis sueños. Que en medio de la noche, en medio del sueño, cuando ya mi cuerpo repose, el Señor le esté hablando a mi espíritu, le esté dando sueños de Él. Que se pueda decir como la amada de Cantar de los Cantares: yo dormía, pero mi corazón velaba. Que el Señor allí empiece a darte los sueños de Él. Algo que Él tenga que revelarte antes que pase, antes que el enemigo quiera atrapar a alguno de los tuyos. Que el Señor nos revele en sueños. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Mateo 16:17 nos habla de algo que lo quiero aplicar en esta hora. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto, diga conmigo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces hay revelaciones de carne y de sangre, pero también hay revelaciones del Padre. Hay sueños de carne, hay sueños de sangre y hay sueños del Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces hay cosas que hay que revisar. Porque nuestro espíritu, nuestra alma, mejor dicho, nuestra alma puede estar contaminada. Aquí menciona la carne, las pasiones, los deseos, mis experiencias pasadas. Hay gente que vivió tanto desorden en su vida que lo que siempre ve y profetiza es desórdenes sexuales en otros. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia en su carne, concupiscencias, pasiones en la vida pasada, y por eso es que al dar o al tener el sueño, todo ves que están en pecado, están en fornicación, están en adulterio. ¿Pero por qué fue eso? Porque tienen una revelación de carne. ¿Está aquí? Hay revelaciones de sangre. La sangre ya tiene que ver con el alma de la gente. Ahí está la vida, el alma. Todo lo que fue el cúmulo de experiencias, aún lo que le pasaron otras generaciones, los miedos, los temores, tantas cosas. Y vemos nosotros gente que turba a la hora de la profecía. No da alegría, no da paz. Nunca hay una palabra de aliento, de alegría, ¿verdad? Y aun cuando alguien profetiza, está profetizando una alegría máxima. Yo soy tu Dios poderoso, estoy en medio de ti. Pero lo dicen llorando. No puede ser. Yo creo que hasta Dios salta de alegría cuando quiere decirle a su pueblo: yo estoy contigo. Claro está que usted toda la vida no va a estar esperando palmeaditas del Señor. Porque la profecía es para edificar, para consolar y para exhortar. Para animar. Aún la exhortación es animarte. Porque aunque te dice: te alejaste de mí,
pero hoy yo vengo extendiendo mano de misericordia. Te está alentando. Está diciendo, me ofendiste, hiciste lo malo, pero vuélvete, arrepiéntete. Yo soy tu Padre que te ama, que está dándole una puerta de oportunidad. Entonces, hay revelaciones ¿de qué? De carne, hay revelaciones de sangre. Son cosas, experiencias del pasado, donde está allí, ¿verdad? Algún cúmulo de alguna experiencia o de repente algún dolor del pasado en el alma. Están las emociones no sanadas. ¿Cuántas dicen amén? Emociones no sanadas, sentimientos confusos. Entonces, eso hay que revisarlo, decirle al Señor, Señor, revisa mi vaso. Mi vaso, Señor, revísalo. Imagínese una hermana que no ha podido superar el fracaso del matrimonio y el Señor le está usando y el Espíritu le puede hablar, pero su alma está tan contaminada de dolor y de amargura que lo que termina es mezclando la profecía de Dios con amargura. Entonces hay que pedirle al Señor. Hay que pedirle al Señor, Señor, limpia mi vaso. ¿Cuántos quieren decir al Señor, Señor, limpia mi vaso? Que pueda fluir de nosotros una agua que realmente sea una bendición para que otros la tomen. Amén. Entonces hay otras que son las revelaciones del Padre y esa es la que queremos, ¿verdad? Mire, algo que yo podía ver y no sé si avance todo, pero vamos a seguir. Hay que pedir la interpretación, como le decía. Hay que pedir la interpretación. José, ya cuando estuvo en un tiempo de procesos, diría yo, ¿verdad? Ya en la cárcel, le mencionan el copero y el panadero que tenían un sueño. Entonces él dice, no está en mí la interpretación. También se lo dice a Faraón, no está en mí la interpretación, sino que está en Dios. Queremos interpretar sueños, no necesita ir a Google. Soñé con cabras, ¿qué será? Y va y busca en Google o en el libro de la revelación de los sueños de ni sé quién. No puede ser. Usted tiene la palabra, pero sobre todo tiene el Espíritu Santo de Dios. Dios te puede enseñar. Soñaste con cabra. Puede ser que tú seas una cabrita que está saltando de un lado y para otro y el Señor te dice que las cabritas serán ¿dónde? Serán puestas del lado izquierdo, ¿verdad? A la diestra. A la siniestra, porque no eres oveja, no quieres someterte. Entonces el Señor está revelando algo. Es posible, lo estoy diciendo de esa manera jocosa, pero la interpretación, ¿quién la tiene? La tiene el Señor. Y el Señor te la puede dar, claro que sí. Así como te dio el sueño, te puede dar la interpretación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuidado, porque recuerden que también se puede mezclar allí la carne y la sangre. Y puede ser que estés interpretándole los sueños a otra persona y estés interpretándolo mal. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida para tener sueños del Padre, pero también las interpretaciones correctas para esos sueños. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, hablando de los sueños, también hay visiones. Las visiones, y yo las encuentro ahí en Job capítulo 33, 14. Sin embargo, en una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El verso 15 dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres y cuando se adormecen sobre el lecho. Pero allí dice que el Señor habla de dos maneras para que el hombre entienda, aunque el hombre no entiende de por sí, porque esto no lo puede entender hombre alguno, tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. Y hay visiones también como hay sueños. La palabra visiones tiene que ver precisamente, ¿verdad? Con aparecer, con ver, con considerar, con contemplar. ¿Hay gente que ha tenido visiones aquí alguna vez? Están dentro de la reunión y están viendo algo, o están en su casa, están orando y pareciera que fuera una película que estuviera pasándoles allí, ¿verdad? Visiones.
visiones. Y el Señor te está mostrando cosas. Hay que saber qué es lo que Dios nos está mostrando. El Señor le mostró visiones a Zacarías. Dice la Biblia que cuando Zacarías, el profeta, lleno de visiones, de ese mover profético, fluía. Dice que inclusive Ezequías el rey buscó al Señor con todo su corazón. Y el corazón de él fue perfecto en ese tiempo. El mover de las visiones ayudan a otros o ayuda a la iglesia también a consagrarse, porque estamos diciendo: hey, el Señor está vivo, el Señor está mostrando, el Señor está diciendo, y eso va a traer temor reverente a la iglesia. Y eso lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo necesitamos, que venga ese temor reverente a la congregación. Yo también lo necesito para el Ecuador. Pero mire, hay visiones vanas que son peligrosas. En Lamentaciones 2:14 dice la Biblia: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. También allí puede haber una mezcla. Cuando no nos dejamos, ¿verdad?, llevar por lo que el Señor dice. Cuando no estamos examinando la palabra. Recuerde que la palabra de Dios es necesaria para que el campo profético, el campo de lo profético se active. Pero si yo no tengo palabra, voy a tener cualquier visión, no la paso por el sedazo de la palabra. ¿Qué ocurre? Voy a estar viendo visión vana. Necesito urgentemente saber lo que dice la Biblia y que ese sea el parámetro. Tuve esta visión, pero en la visión la Biblia dice lo de acá, entonces no se ajusta. Esto fue una visión de carne. Esta fue una visión de sangre. Pero cuando tú dices: y el Padre, y mire, pastor, lo que Dios me mostró, estaba aquí y veía ángeles que traían tenazas y ponían en la boca de la gente, de los adoradores. Veía también arpas celestiales y cómo ángeles movían sus alas. Pastor, yo veía eso. Dice, esto está en Isaías. Este es un mover profético. Esto es una unción que viene del cielo para santificar la iglesia. Entonces esto es de Dios. ¿Por qué? Porque lo estás pasando en el sedazo de la palabra. ¿Me hice entender? Entonces yo necesito saber lo que estoy viendo, si realmente es de Dios, porque puede haber alguna visión vana y que puede ser peligrosa. ¿Cuándo se constituye una visión vana y peligrosa? Cuando la gente está teniendo visiones, ¿verdad?, que hablan de la vanidad, de locura, pero dice: y no descubrieron tu pecado. Es cuando la gente está viendo solamente cosas bonitas, y la condición del pueblo no es para que esté viendo cosas bonitas. Dios quiere mostrarle realmente cuál es la condición del pueblo para amonestar. Pero en medio de todo eso, siempre el Señor nos da una esperanza. Aleluya. Mire, voy a seguir. La intercesión profética, esto me encanta. Intercesión profética. ¿Cuántas quieren visiones proféticas? Mire, es necesario saber que el Señor tiene su deseo de revelarnos cosas aún mientras estamos despiertos, cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos y cuando nos metemos en un mundo espiritual. El Señor quiere estar en toda situación de tu vida. Cuando duermes, cuando estás despierto, cuando te metes a la oración, cuando recibes la palabra, el Señor quiere ser tu todo, ¿verdad? Pero mire, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 10 hasta el 13. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana, la quiero ver ahora como una figura de una iglesia. Como la figura de una iglesia. ¿Cómo estaba la iglesia? Con amargura de alma orando. ¿Cómo está la iglesia? Ay, Señor, pero ¿por qué no me diste esto, Señor? Pero mira, ¿cuándo vas a ser amargada de alma? Las oraciones muchas veces son de amargura. Nada más, reclamándole a Dios cosas. Pero luego dice: y lloró abundantemente. El verso 12. Mientras ella oraba largamente, la oración no faltaba en esta iglesia. Estaba orando largamente, hacía sus oraciones. Pero ¿cómo estaba su alma? En amargura. Delante de Jehová dice que lloraba largamente. Y Elí estaba observando la boca de ella. Si estaba observando la boca de ella era porque no se le oía lo que pedía, lo que hablaba.
Entonces hay algunos que salieron de la iglesia tradicional, vienen a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora la cambió la iglesia, pero sigue la misma oración, me refiero, sin poder, sin fuerza, tan calladita la iglesia que no se le alborote ningún pelo de la cabeza, porque no, es que no hace falta gritar. Hermano, yo sí soy un poco gritoncita, ¿verdad? Pero yo sí creo que cuando el Señor dice, clama voz en cuello, no te detengas. Anúnciale a Jerusalén su pecado. Está diciendo, hey, los que tienen que anunciar, los que tienen un llamado profético, abran bien su boca. Los que cantan proféticamente, esos son los que abren su boca y de su espíritu sale una fuerza de Dios. Cuando está hablando que Ana, la iglesia en este momento de lo que estoy tratando, dice ella estaba tan callada dando su oración que Elí tuvo que observar la boca de ella. Tómenlo de ese punto de vista, a ver qué está pidiendo, qué está orando, porque no sabía si estaba rezando o estaba orando. El verso 13 dice, pero Ana hablaba en su corazón. Tómelo de este punto de vista. Gente que dice, no pastor, usted no sabe, en mi corazón usted viera cómo yo le clamo a Dios. Y el que está dirigiendo, levante su voz. No, hermano, en mi corazón usted viera cómo yo le alabo al Señor. Mi corazón salta de alegría y usted está más pegado en el piso que cualquier otro. Dice la Biblia que el salmista David decía, con mi corazón y con mi carne canto al Dios vivo. Corazón y carne, es decir, interno y externo. Lo que pasa en mi interior tiene que reflejarse en mi exterior. Estoy orando, mire, pasa allá en el Ecuador, aquí no. Hay hermanitas que se me ponen el velo y están hablando, conversando. Están en la iglesia. Está la hermana que ora, que unción, ella hablando con el velo puesto. Si quiere hablar, váyase allá afuera. Pero si tiene el velo, ese es señal de clamor, de oración, porque la mujer que está orando, que está profetizando, que se cubra la cabeza. ¿Sí o no? Tiene que notarse que entendemos la palabra. Pero mire, ya voy terminando con esto. ¿Qué pasó con Ana? El verso 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, o sea, de alma amargada. No sacaba la oración que tenía dentro, la tenía internamente según ella. Pero luego dice que era una mujer atribulada en su espíritu, es decir, que tenía comprometido todo su ser, necesitaba una liberación. ¿Cuántas dicen amén? Necesitaba una liberación. Completamente esta iglesia necesitaba un mover profético. Pero ¿qué ocurre en el verso 2? Dice la Biblia, y Ana oró, capítulo 2, 1. Y Ana oró y dijo, mire, ya cuando pasó todo, ya cuando ella llegó a su casa y dio a luz a Samuel, ya cuando ella dejó su carga botada, decidió transicionar de una oración muy leve, muy sencilla, a un clamor. ¿Por qué? Porque cuando dice que Ana oró, mire lo que significa esa palabra orar. Significa la palabra hebrea palal, que tiene que ver con orar, interceder y mediar, juzgar. Estamos hablando de un mover que fue transicionado. Necesitamos que la iglesia transicione. Hey, está bien tu oración personal y ora, hermano, normalmente quizás, pero cuando tengamos que reunirnos a interceder, a despertarse, vamos a clamar, levante la voz, alce su voz, póngase en posición de batalla, empiece a declarar la palabra, cúbrase con la sangre del cordero. Hoy vamos a interceder por las familias, vamos a echar fuera todo espíritu de mentira, todo espíritu de adulterio, que se vaya en el nombre de Jesús. Lo declaramos seco, lo declaramos inoperante, declaramos que toda raíz que el Padre no ha sembrado se seca en el nombre. ¿Qué estamos haciendo? Estamos intercediendo, pero profetizando. ¿Me entiende lo que le quiero trasladar? Entonces es hora de levantar la voz.
Es hora de levantar. No podemos seguir siendo pasivos porque el reino de las tinieblas está muy bien organizado y sabe cómo moverse, cómo dar órdenes, y va del más grande en su rango hasta el más mínimo en su rango, y ellos tienen una comunicación y operan de una manera extraordinaria. Usted también tiene a un Dios poderoso que tiene ángeles a su favor para que le ayuden en sus batallas. ¿Qué tiene que hacer? Levantarse y tomar los recursos que le ha dado el Padre. ¿Qué recursos tiene? La sangre del Cordero. ¿Cuántos creen que la sangre del Cordero es poderosa? ¿Cuántos tienen el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es poderoso. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene también la palabra, que es espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Está teniendo armas de Dios. Esas armas usted tiene que usarlas en el campo de la intercesión. Por eso la intercesión es una intercesión profética. Pueden ir pasando los hermanos alabanza. Entonces, mire lo que dice una iglesia que ya transiciona. Por eso es que esto, más que saberlo, hay que vivirlo. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. De nada me sirve a mí saber si no lo vivo. Saber si no tiene poder alguno. Usted tiene el poder del resucitado. Usted tiene a Cristo el Señor. Y lo último que yo veía era la alabanza. Mire, algo más, para que usted entienda algo. Cuando decía Ana, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová y mi poder. Mire lo que dice una iglesia con una intercesión profética: mi poder se exalta en Jehová. Vimos que orar, cuando decía Ana oró, Ana intercedió proféticamente. Pero luego está diciendo: mi poder se exalta en Dios. Mi poder. Y esa palabra poder tiene que ver con cuerno. Y usted sabe que el cuerno era aquel elemento que se ponía el aceite y que se ungía a los reyes, ¿sí o no? Así fue ungido Saúl. Así fue ungido David. Y está diciendo: mi cuerno. El cuerno era señal de poder. Yo quiero decirte que también tú tienes, hermano, ese poder de Dios sobre tu vida. Pero dice que ese cuerno se ponía aceite. Una iglesia intercesora, una iglesia profética intercesora, es aquella que llena su cuerno de aceite, que llena su vida de aceite. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el aceite? Es la unción del Espíritu Santo. Una iglesia que sabe interceder es una iglesia que se ha llenado del poder del Espíritu Santo. Y cuando habla, miren, no los mire a ellos, míreme acá, que cuando habla, declara la palabra, profetiza, está arrancando y está sembrando, porque la unción de Jeremías era una unción profética, la que tenía de arrancar, de derribar, de destruir, para luego plantar y edificar. El que intercede tiene que saber que tiene un poder de Dios, porque si tiene aquel poder que es como un cuerno lleno de aceite, el Señor le da la habilidad para que con esa unción vaya y pudra yugos, porque la unción pudre yugos. ¿Cuántos dicen amén? La unción pudre yugos, rompe cadenas. Esa clase de intercesión la debemos de implementar en la iglesia. Esa clase de clamor debemos de todos entrar. De todos. Porque yo sí creo que si uno ora, está orando desde aquí, Dios está obrando allá. Que Dios está moviéndose aquí. Usted está enviando la palabra. Envío tu palabra, Señor, como flecha. Envío, Señor, esta palabra sobre ese hijo que está enfermo. Envío esa palabra sobre ese esposo que se fue y que tiene que regresar. Envío, Señor, esa flecha, esa palabra. ¿Qué ocurre? Dios empezará con velocidad a obrar. ¿Por qué? Porque usted le está creyendo a Él. Puede ponerse de pie. Los cantos proféticos también son muy importantes. Débora era profetisa y ella cantó. Jueces capítulo 5:1, y dice la Biblia: oíd reyes. ¿Cuántos reyes hay aquí? ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Oíd reyes, escuchado príncipes.
Dice ella, yo cantaré a Jehová. ¿Y qué cantará ella? Dice, yo cantaré salmos a Jehová, al Dios de Israel. No hay nada mejor que declarar la palabra y usarla como un instrumento profético. Que desde ahora empecemos a entender, por favor no se distraiga, que desde ahora empecemos a usar ese elemento de la palabra para profetizarlo con los instrumentos. Qué poderoso sería, ¿verdad, hermano Patito, Pastor Patricio? Que podamos tener la palabra, que suenen los instrumentos y se comience a declarar lo que dice un salmo poderoso. Yo creo que Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Y eso va a empezar a fluir de una manera especial sobre nosotros. Hay cánticos que salen desde adentro de nuestro corazón, pero dice Débora, yo cantaré salmos a Jehová. Usted tiene salmos escritos. Qué bueno es profetizar con esos salmos. Y los que tienen esa habilidad para la música, que fluyan con toda